principios del siglo XX surgen los primeros movimientos ecuménicos en el mundo. Tienen como objetivo recuperar la unidad de los cristianos. En 1910, Edimburgo acogió la Conferencia Misionera Mundial en la que se pretendía avanzar en ese sentido. Está considerada como la primera cumbre ecuménica, aunque solo hubo representantes de las corrientes protestantes. Fue precisamente un grupo de jóvenes del campo de los evangélicos protestantes luteranos que decían: vamos a ir a misiones. Y cuando presentemos la Iglesia o a Cristo, nos dirá el cristianismo, ¿pero cuál? ¿Los católicos? ¿Vosotros sois luteranos? ¿Vosotros sois anglicanos? ¿Cómo nos presentamos ante este mundo que no conoce nada de la religión cristiana? Divididos. Y de ahí surgió esa necesidad de un ecumenismo espiritual, de rezar por la unidad de los cristianos. Después de siglos de cismas y rupturas, son muchas las confesiones en las que se han ido disgregando los seguidores de Jesucristo: católicos, ortodoxos, anglicanos, luteranos, evangélicos y un largo etcétera que nos permite ver que el camino no era sencillo. Recorriendo la historia, si vemos la ruptura del cisma de Occidente del 1054, pues es un cisma que hubo con la Iglesia oriental, lo que daría después a la ortodoxia, pues que tenía unas connotaciones religiosas muy concretas, teológicas, pero también hay connotaciones históricas determinadas de distintas personas que estaban en ese momento. También la ruptura con el mundo protestante, llamado así, evangélico, de Lutero, pues también tenía unas connotaciones históricas, que está muy recuperada la figura de Lutero, después de 500 años de que se ha celebrado recientemente, en la cual se han recuperado aspectos que eran muy coyunturales, ¿no? También de política territorial, incluso de manipulación, podemos decir, de la religión por parte de ciertos sectores sociales, políticos, económicos, etc. Aunque poco a poco se han ido dando pasos hacia ese acercamiento entre todos ellos. Hay mucho más en lo que nos une que lo que nos separa. No hablando ahora estrictamente a nivel teológico, pero hay mucho que se puede hacer en común. Se han dado muchos pasos. Yo creo que el primer paso y fundamental es el conocimiento, porque el conocimiento mutuo quita muchos prejuicios, porque a veces tenemos una larga historia de las divisiones, ¿no? La división siempre surge acentuando la diferencia o aquel punto en el que parece que estamos discrepando, entonces se apunta hacia una diferencia, pero buscando la convergencia, es decir, conocer dónde está ese punto de desunión y qué es lo que nos une. A veces, acentuando tanto la diferencia, nos hemos separado. Por eso el ecumenismo intenta sobre todo buscar esos elementos comunes. Las mayores diferencias igual puede estar entre las instituciones, entre los nombres o etiquetas, pero realmente luego con las personas, con estas actividades ecuménicas que hemos hecho, muchas veces nos hemos juntado, pues he podido conocer incluso a gente de mi edad que se iba a hacer sacerdote, ¿no? Que es algo que hoy en día también choca mucho en el mundo en el que vivimos. Y hablando con ellos y tal, aunque hay muchas diferencias quizás teológicas, puedo ver que son gente que comparte la fe, que aunque pensemos distinto, tienen las mismas ganas de conocer más de Dios, de vivir la vida como dice la Biblia. Confesamos la misma fe en Jesucristo, en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tenemos un mismo bautismo, tenemos el Evangelio que es común, las fuentes de la Sagrada Escritura que son comunes, con muy pequeñas referencias, hay una capacidad de rezar y de dirigirnos a Dios con esa confianza de hijos, es decir, hay muchos elementos en común. Nosotros, pues, aunque en el concilio se dijo que éramos hermanos separados, seguimos estando separados, ¿no? Entonces, a nivel institucional yo creo que no hay muchos avances, pero sí que los hay en el sentido de que entre nosotros yo puedo tener un gran sector de amigos en otras denominaciones cristianas, ¿no? Lo que sí que podemos hacer lazos es entre las personas, ¿no? Con este tema del ecumenismo, lo que entiendo yo personalmente es que la religión al final es simplemente un medio, no es el fin, ¿no? Entonces, todos los cristianos compartimos la fe en Jesús, y Jesús, cuando vino, pues metió bastante caña a los líderes religiosos, principalmente por esto, por dar más importancia a los ritos, a las leyes, que a las propias personas, ¿no? Uno de los aspectos más controvertidos es lograr definir lo que se entiende por unidad de los cristianos. Tenemos que cambiar un poco el chip. Mucha gente piensa o ha pensado que la unidad llegará cuando todos
los que se han separado de la Iglesia Católica vuelvan al rebaño católico. Eso no será la unidad, sino la unidad será cuando realmente podamos celebrar juntos la fe en lo más importante, manteniendo también cada uno sus características. No pienso en este ecumenismo de que algún día volveremos a estar todos juntos en un mismo grupo, porque además es que dentro del mundo evangélico hay una gran diversidad. Cuando nosotros tenemos una reunión de la plenaria de FEREDE, nuestra Federación de Iglesias, pues hay unas 25 agrupaciones diferentes ahí funcionando y estamos acostumbrados a funcionar así. Cuando yo encuentro a una persona de otra agrupación, no pienso que es de otra iglesia, aunque no sea de la mía, pienso que es un hermano en la fe. Entonces es el ecumenismo que yo vivo con los ortodoxos, con los católicos que me encuentro. Si compartimos esa fe en Jesús, pues tenemos la obligación de amarnos. El ecumenismo fue un soplo de aire fresco en muchos puntos de Europa en los que no hay una confesión mayoritaria. Es el caso de Alemania. Cuando Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II en el 58, yo tenía 5 años, mi padre nos convocó a todos, yo soy la última de 4 hermanos, nos explicó lo que significaba también con vistas a la unidad de los cristianos, porque su padre ha sido luterano, aunque se casó por la Iglesia Católica. Mi padre había vivido en su colegio que en el patio para jugar se separaban los protestantes de los católicos en su tiempo. Y entonces en nuestra familia empezamos a orar todos los domingos por la unidad de los cristianos y por el Concilio Vaticano II. Y es que la alemana es una sociedad en la que prácticamente hay igualdad de seguidores entre católicos y luteranos, y en las últimas décadas se ha avanzado mucho en comprensión mutua. Con toda naturalidad, por ejemplo, los matrimonios mixtos o interconfesionales son muy abundantes en Alemania, entonces se considera normal que, por ejemplo, si el padre es de la Iglesia luterana, que normalmente suele acompañar, cuando tiene hijos, suele acompañar a su mujer y a sus hijos a la Eucaristía. Luego también el conocimiento mutuo entre comunidades católicas y comunidades protestantes. En Burgos la confesión predominante es la católica, pero en los últimos años se ha hecho un hueco importante la Iglesia Ortodoxa rumana, hasta el punto de que ya es la segunda en número, seguida por la evangélica. A gran distancia se sitúan los fieles de otras confesiones como anglicanos o luteranos. Todos ellos están invitados este jueves 21 de enero a participar en la jornada de oración por la unidad de los cristianos en la parroquia del Hermano San Rafael, en el G3.